Hola, vamos a trabajar hoy con el teorema del coseno, ¿de acuerdo? Ya habíamos trabajado en el video anterior con el teorema del seno. Ya le dibujé el triángulo, ya nombré los vértices del triángulo, A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula. Bien, estos son los ángulos A, B y C. Y el lado opuesto al ángulo A se va a llamar A también minúscula. El lado opuesto al ángulo B, ¿sí?, se llama B minúscula. Y el lado opuesto al ángulo C se llama C minúscula. A veces para diferenciarlos, yo ya les había dicho en otros videos, se le hace una rayita solamente para diferenciarlo. En el pizarrón, que no hay renglones, la C mayúscula de la C minúscula. ¿Cómo escribimos el teorema del coseno? Este va a ser nuestro primer enunciado, ¿sí? Pero tenemos tres. Ustedes dirán, está complicado recordar algo tan largo. Puede ser. Pero vamos a tomar alguna regla como para poder recordar. El lado al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado. Esto nos hace recordar al teorema de Pitágoras, solamente que el teorema de Pitágoras se cumple solamente para los triángulos rectángulos que tienen un ángulo recto, y el teorema del coseno, así como el teorema del seno, se cumple para todos los triángulos, sea rectángulo o no, ¿sí? Si nosotros vemos que si el triángulo fuera rectángulo, suponete en A, el ángulo A fuera de 90, el coseno de 90 es 0, entonces el coseno de 90 es 0, esta parte de la fórmula se anularía porque por 0 da 0, y entonces nos queda el teorema de Pitágoras. Por eso a veces el teorema del coseno, les decía, o se le llama una generalización del teorema de Pitágoras. Pero bueno, ¿cómo lo recordamos? Ponemos un lado, es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado, menos el doble producto, menos 2, esto hay que acordarse, ¿sí?, por el producto de B y C, que son estos dos lados, por el coseno del ángulo del lado que vamos a calcular. ¿Bien? Vamos a hacerlo con otro, a ver si nos damos cuenta. B al cuadrado es A cuadrado más C al cuadrado, los otros dos, menos 2 A por C, recuerdan acá era B por C, ¿no? Menos 2B por C. A por C por el coseno del ángulo B. Y de vuelta, C al cuadrado es A al cuadrado más B al cuadrado, ¿sí?, los otros dos, menos el doble producto de A por B por el coseno, y en este caso, del ángulo C. ¿Cuándo vamos a usar el teorema del coseno? Cuando me dan la medida, como dato, digamos, la medida de los tres lados o la medida de dos lados y el ángulo comprendido. Por ejemplo, me da el lado C, el lado B y el ángulo A, que es el ángulo que forma, esos dos lados son los lados del ángulo. Si me da el lado B y A y el ángulo C, o si me da el ángulo B, perdón, y los lados C y A. Es decir que tengo dos criterios para usar el teorema del coseno: que me dé la medida de los tres lados o que me dé dos lados y el ángulo comprendido. Y vamos a hacer un ejemplo de cada uno. ¿Les parece? Voy a guardar el pizarro. Bueno, ya les puse los datos. En el ejercicio 1 se les pide resolver este triángulo, ¿sí?, el triángulo ABC. Resolver el triángulo es hallar las medidas de sus tres lados y de sus tres ángulos. Nosotros tenemos que organizar los datos, al igual que en el teorema del seno, en una figura de análisis, en un croquis y en una tabla. ¿Bien? En el dibujo ya están indicados los datos que les doy. Les doy la medida del lado A, del lado B y del lado C. Es decir, que no les doy ningún ángulo y les digo que A mide 12 centímetros, que B mide 6 y que C mide 8. ¿Sí? Vamos a empezar a calcular alguno de los tres ángulos. ¿Sí? Para calcular el ángulo A, utilizo la relación de las tres, elijo la que dice ángulo A y lado A. Bien, si ustedes recuerdan, decía A al cuadrado es igual a, ¿se acuerdan?, B al cuadrado más C al cuadrado, los otros dos, menos 2B por C, por el coseno del ángulo A. Bien,
utilizo el teorema del coseno porque estoy en el primer criterio. Me están dando la medida de los tres lados. Bien. Luego lo único que hago es sustituir los datos que tengo y despejar coseno del ángulo A y luego ángulo A. Bien. Bueno, vamos a hacerlo. Como les decía, tenemos que sustituir en la fórmula, ¿sí?, los datos que nos dan, que son la medida de los tres lados. Entonces sustituimos el lado A, que mide 12, por 12 al cuadrado es igual a lado B, 6 al cuadrado, más la medida del lado C, 8 al cuadrado, menos 2 por 6 por 8 por coseno de A. Aquí hay que ser muy ordenados, porque el teorema del seno es mucho más simple de despejar que el teorema del coseno. Por lo tanto, si ustedes no son ordenados y hacen las cuentas muy despacito y se apuran, seguramente les den mal. ¿Bien? Entonces, 12 al cuadrado 144, 6 al cuadrado 36, 8 al cuadrado 64, ¿sí? Porque es 8 por 8, no es 8 por 2. Recuerden que a potencia se multiplica la base las veces que diga el exponente. 8 al cuadrado 64, menos 2 por 6 por 8, que esa cuenta da 96 por coseno de A. Luego hacemos la cuenta 36 más 64, que da 100, ¿bien? Y nos queda planteado así, el resto lo copié igual. Bien, pasamos a esta parte. ¿Sí? Este 100 que está en el segundo miembro sumando se transpone al primer miembro restando, entonces queda 144 menos 100 igual a menos 96 coseno de A. Bien, sigo por acá. Acá despejamos el coseno de A, porque queremos calcular el ángulo A. Este menos 96 que está multiplicando se transpone dividiendo a 44, que es la cuenta del resultado de 144 menos 100. Da 44 dividido menos 96. Que usando calculadora eso da menos 0,46 aproximadamente. Pero eso no es el ángulo A, eso es el coseno del ángulo A. Aplicando calculadora, sí, usando calculadora, como yo ya les había dicho para el teorema del coseno, del seno, cuando nos dan el seno y tenemos que hacer la calculadora Shift seno, ¿sí? Seno a la menos 1, para calcular el ángulo. Acá es lo mismo, usan Shift coseno y van a calcular el ángulo A, que les va a dar aproximadamente 117 grados. Entonces ya tienen el ángulo A. Para calcular el ángulo B y el ángulo C, pueden volver a aplicar el teorema del coseno y hacer lo mismo, ¿sí? Esta vez no con esta fórmula, sino que si quiero calcular el ángulo B, tengo que poner acá B al cuadrado es igual a A al cuadrado más C al cuadrado y aplicar la otra fórmula. Lo mismo para el ángulo C, y hallan los ángulos, ¿bien? Ya con el B ya estaría, porque ustedes saben que la suma de los tres ángulos en todo triángulo tiene que ser 180, así que hacen 180 menos 117 menos lo que les dé B y pueden calcular C, así que sería solamente aplicar una vez el teorema del coseno, pero yo recomiendo aplicar el teorema del seno, que es más simple, ya que ya tienen una pareja, ¿bien? Y mirando el video anterior pueden obtener el resultado de B y de C, que ya se los dejo, yo ya lo tengo hecho para ustedes, ¿sí? Para que puedan verificar. B les da 27 aproximadamente y C 36 grados. Y entonces vamos a pasar al ejercicio 2, en el cual no me va a dar como dato 3 lados, sino que me va a dar como dato 2 lados y el ángulo que ellos determinan. Y el ángulo comprendido a veces se dice. Bien, bueno, pasamos al ejercicio 2 entonces. Bueno, pasamos entonces al ejercicio 2, en el cual los datos que me dan son el lado C, que mide 245 metros, el lado B, 230 metros, y el ángulo A, de 49 grados. Como siempre, tenemos que organizarnos haciendo un dibujo, una figura de análisis, en el cual incluimos los datos. Si los datos me los dan escrito con letra, hago el dibujo y en el dibujo pongo los datos para poder visualizar qué datos me están dando y en una tabla para que quede ordenado, ¿de acuerdo?
El ejercicio pide resolver el triángulo, es decir, hallar la medida de todos sus lados y de todos sus ángulos. Ya tengo la medida de A, del ángulo A, 49, y la medida de estos dos lados, B y C. Me falta calcular la medida de este lado y de estos dos ángulos, ¿de acuerdo? Como me da dos lados y el ángulo comprendido, estoy en el segundo criterio y puedo utilizar el teorema del coseno. Bien, para hallar el lado A voy a utilizar la primera fórmula que empieza con A al cuadrado. ¿Sí? Entonces, A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. ¿Recuerdan, como yo les había dicho, que recordábamos la fórmula? Menos 2, este menos 2 hay que acordarse. Por B, por C, por el coseno del ángulo A. Y me quedó horrible eso. Borramos acá. Coseno del ángulo A. Ahora simplemente sustituimos los valores. Fíjense que A no lo tengo, es lo que voy a calcular, ¿sí? Pero tengo, perdón, el lado B, el lado C, ¿sí? Y el ángulo A. Sustituyo, hago cuentas y calculo el lado A. Vamos a hacer. Bueno, habíamos llegado hasta la fórmula, ¿no es verdad? Y solamente nos quedaba sustituir el lado B, que mide 230 metros al cuadrado, el lado C, 245, menos 2 por 230 por 245 por el coseno de 49. El coseno de 49 se busca con la calculadora. ¿Sí? También con la calculadora hacen 230 por 230 o 230 al cuadrado, ¿sí? 52.900. 245 al cuadrado da 60.025 y 2 por 230 por 245 da 112.700. No pongo los puntitos porque a veces se confunden con el por. ¿Está? ¿Sí? Luego, haciendo las cuentas, esto va a dar 38.987 aproximadamente. Luego, calculan A aplicando la raíz cuadrada. Si A al cuadrado es esto, A es la raíz cuadrada de este valor, que da aproximadamente 197 metros. Ya tenemos, ¿sí? A, 197. Ahora, para hallar el ángulo B o el ángulo C, puedo aplicar cualquiera de los dos teoremas. O el teorema del coseno, viendo el ejercicio 1, ya que tenemos la medida de los tres lados, ¿sí? Podemos hacer similar a como trabajamos en el ejercicio 1 que recién expliqué, o como tenemos una pareja, podemos calcular un ángulo utilizando el teorema del seno. Yo lo recomiendo, vuelvo a reiterar, porque es más fácil las cuentas y los despejes. ¿Bien? Luego, que tienen uno de los ángulos, uno más, por ejemplo B, ¿sí? El otro ángulo lo calculan sabiendo que la medida de la suma de la medida de los ángulos en todo triángulo es de 180 grados. Y bueno, terminado de calcular B y C, terminarían el ejercicio. Resolverían el triángulo porque tendrían calculado la medida de los tres lados y la medida de sus tres ángulos. Bien, les voy a dar los valores de B y de C para que si lo quieren hacer puedan verificar si está bien. El ángulo B mide 62, A49 62 y 69. Si ustedes suman los tres, van a ver que da 180 grados. Y bueno, queda por ahí. Espero hayan entendido y si no, me pueden preguntar todo lo que quieran. Chao.